Mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret, pido tu permiso para compartir tu palabra. Seas tú utilizando estos labios de barro y háblanos, Señor, que tu siervo escucha. Me he redimido de aquel negro camino. Una vez hicieron la siguiente pregunta: ¿qué obtienen orando a Dios regularmente? La respuesta fue: generalmente no ganamos siempre. También perdemos. Perdemos el orgullo, perdemos la arrogancia, perdemos la codicia, perdemos la envidia, perdemos la ira, perdemos la lujuria, perdemos el placer de mentir, perdemos el gusto por el pecado, perdemos la impaciencia, perdemos la desesperación, perdemos el desánimo y muchísimas cosas más. Estimados hermanos y hermanas y oyentes de su radiocadena nacional Bajo la Unción, oramos no para siempre ganar algo. También oramos para perder cosas que no nos permiten crecer espiritualmente. La oración educa, la oración fortalece y la oración sana. La oración es el canal que nos conecta directamente con Dios. La intercesión, Mateo 8, 5, 13. Cuando el Señor Jesús entró en Capernaum, vio a él. Cuando el Señor Jesús entró en Capernaum, vino a él un centurión y le rogó diciendo: Señor, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, y sufre terribles dolores. Y el Señor Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado será sanado. Porque yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mi mando. Si digo a este, ve, él va. Si digo al otro, ven, él viene. Y si digo a mi siervo, haz esto, él lo hace. Cuando el Señor Jesús oyó esto, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que no he hallado tanta fe en ninguno en Israel. Y os digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces el Señor Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora, en aquel mismo instante. Estimados hermanos en Cristo Jesús, hoy reflexionaremos sobre un hombre militar, un centurión romano que nos da un ejemplo de fe cuando se presenta ante el Señor y Maestro para solicitar la sanidad de un siervo suyo. Lo primero que planteo es que el centurión es un intercesor ante el Señor. Miremos entonces, ¿qué dice nuestro diccionario sobre el significado de intercesor? Interceder es la acción de hablar en favor de alguien para librarlo de un problema o para procurarle un bien. Esta enseñanza comienza con un hombre enfermo, un criado al que el centurión apreciaba mucho, amaba mucho,
como un sirviente fiel y sintió compasión de él. ¿Alguna vez hemos buscado ayuda para un amigo o conocido que estaba enfermo o triste, estimado oyente? Hemos acudido al Señor Jesús presentando a esa persona enferma, estimado amigo y hermano. Le hemos pedido al Señor Jesús que lo sane. Cuando oramos por otros estamos intercediendo. Interceder es pedir al Señor por las necesidades de los demás, no por las nuestras. Interceder es interponerse entre Dios y los hombres, colocarse como un mediador. El soldado romano supo de la fama del Señor Jesús y de sus prodigios y milagros, y estuvo atento ante la visita del Señor y Maestro a la ciudad de Capernaum. El soldado buscó la ayuda del Señor Jesús. Se acercó al Señor y le rogó, le suplicó, le pidió con humildad, le rogó diciendo: Señor, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos. Enseguida el Señor Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Mateo 8, 6, 7. Pero el centurión contestó: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas. Di la palabra y mi criado quedará sano. Observemos esta respuesta del centurión al Señor. Basta que tú lo digas y quedará sano. Estas palabras de respuesta muestran claramente confianza, abandono en el Señor, entrega total en Él y fe en Él. El centurión le replica: porque yo también soy un subalterno. Tengo soldados a mis órdenes y digo a este: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Mateo 8, 8, 9. El centurión era un soldado que hacía caso, obedecía a sus superiores y a su vez tenía soldados bajo su mando que obedecían sus órdenes. Cuando decía: vamos a la derecha, todos iban hacia la derecha. Y se decía: detengámonos aquí a dormir, paraban la marcha y todos a dormir. El centurión pensó que no era necesario que el Señor Jesús fuera a su casa, porque para el centurión el Señor Jesús era quien poseía autoridad tanto en sus palabras como en hechos, de tal manera que podía dar órdenes que seguro se iban a cumplir. El centurión creyó que el Señor Jesús era más que poderoso, que si ordenaba a la enfermedad que se fuera, se iría y no volvería. Recordemos que el Señor Jesús le dijo al viento y al mar que se detuvieran. ¿Y qué pasó? Pues el viento y el mar les tocó obedecer y se detuvieron. Pues el centurión creía firmemente que si él decía: haz esto, se cumpliría. Hermanos y amigos, a esto se le llama fe eficaz, fe viva, fe segura. El Señor Jesús se quedó maravillado por su fe y dijo a los que le seguían: os aseguro que en Israel no he encontrado a nadie con una fe tan grande. Mateo 8:10. Y dijo el Señor Jesús al centurión: anda, ve, que suceda como has creído. Mateo 8:13. Dice el Señor Jesús: que suceda lo que has creído, que así sea hecho. Qué sencillo. El Señor Jesús solo le pide al centurión una cosa: creer.
No hace falta que el Señor Jesús vaya a su casa. No hace falta que el Señor Jesús ponga sus manos sobre el siervo enfermo. Solo hace falta una palabra del Señor, y la palabra del Señor es que te suceda como has creído. Entonces el soldado volvió a su casa convencido, porque la orden fue emitida, la orden fue dada, la orden fue concedida. No había duda alguna. Cristo ordenó y él obedeció. A nosotros a veces nos pasa que solo creemos lo que vemos, como nuestro hermano Tomás el incrédulo, que no creyó hasta que no vio y tocó al Señor Jesús. Dudamos del poder del Señor Jesús si no vemos el milagro o la respuesta divina al instante. El soldado no necesitó ver para creer que su siervo sería curado. Lo creyó, emprendió el camino a casa confiado en la orden dada sin tener ninguna duda. Lo único que esperaba ver pronto era a su siervo sano y restablecido, no para vincularlo inmediatamente a sus labores, sino para verlo libre de su aflicción y padecimiento. Y concluye Mateo el relato diciendo: y en aquella hora sanó el criado. Mateo 8:13. El siervo sanó porque así lo creyó el soldado, que se acercó al Señor Jesús, suplicando una palabra, una orden, para levantar el siervo que estaba quebrantado de salud. ¿El siervo? El siervo no sabía absolutamente nada sobre la conversación sostenida del centurión o su amo con el Señor Jesús. El siervo estaba esperando solo una respuesta, pues sabía que su amo había salido por ayuda y su confianza estaba apoyada en el regreso de su amo. También es interesante notar que un hombre extranjero de alto rango en el ejército romano, como el centurión, haya mostrado interés y compasión por la vida de un siervo que no valía nada. El emprender un viaje dejando su casa, su familia, a muchos de sus hombres para buscar ayuda oportuna e interceder por él, demuestra el alto valor, aprecio y consideración hacia su siervo. Salió apresurado a buscar ayuda y volvió confiado porque traía esperanza de vida. Hay muchos seres humanos que son excelentes intercesores ante la necesidad de otra persona. No muestran temor, no les da miedo o timidez para ir a hablar con quien sea, esperando el favor para la otra persona. Y esto es un don maravilloso, hablar con el que da vida, aún más hermoso cuando intercedemos ante el Rey de la Gloria por los demás. Sea ya en una necesidad espiritual o material, rogando, suplicando, exponiendo la necesidad por las almas para que sean salvas, sanas, libres, para que reine de manera completa la paz del Señor Jesús en los corazones, siendo conciliadores, evitando divorcios, que es la plaga que está destruyendo familias en este momento a nivel mundial, destruyendo iglesias, destruyendo almas. ¿Qué es la oración intercesora? Muy sencillo. La oración intercesora es el acto de orar en favor de otros. El papel del mediador en la oración era común en el Antiguo Testamento. Abraham, Moisés, David, Samuel, Ezequías, Elías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. El Señor Jesucristo es señalado en el Nuevo Testamento como el intercesor fundamental. Y es por ello que toda oración cristiana se convierte en intercesora, puesto que es ofrecida a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor Jesús cerró la brecha entre Dios y nosotros cuando murió en la cruz del Calvario. Por esta causa, ahora podemos interceder en oración
a favor de otros cristianos, por los perdidos, por los pobres, desvalidos, huérfanos, viudas, presos, entre otros, pidiendo a Dios que les conceda sus favores y misericordias de acuerdo a su voluntad agradable y perfecta. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8:34. Un maravilloso modelo de oración intercesora se encuentra en Daniel capítulo 9. Tiene todos los elementos de una verdadera oración intercesora. Es en respuesta a la palabra fiel, caracterizada por el fervor y la autonegación, identificándose sin egoísmo con el pueblo de Dios, e intensificada por la confesión, dependiente del carácter de Dios y teniendo como meta la gloria de Dios. Como Daniel, los cristianos debemos venir ante Dios intercediendo por otros con un corazón contrito y una actitud de arrepentimiento, reconociendo nuestra propia insignificancia y con el sentido de autonegación. Daniel nunca dijo: tengo el derecho a exigirte esto, Dios, porque yo soy uno de tus especialmente elegidos intercesores. No. Daniel dijo: soy un pecador. Y en efecto, él dice: no tengo el derecho de exigirte nada. La verdadera oración intercesora busca no solo conocer la voluntad de Dios y ver que se cumpla, sino verla cumplida, sin importar si nos beneficia y sin importar lo que nos cueste. La verdadera oración de intercesión busca la gloria de Dios, nunca la nuestra. La siguiente es solo una lista parcial de aquellos por quienes debemos ofrecer oraciones intercesoras. Por todos los que están en autoridad, 1 Timoteo 2:2. Ministros, Filipenses 1:19. La iglesia, Salmo 122:6. Amigos, Job 42:8. Compatriotas, Romanos 10:1. Los enfermos, Santiago 5:14. Enemigos, Jeremías 29:7. Por quienes nos persiguen, Mateo 5:44. Aquellos que nos abandonan, 2 Timoteo 4:16. Y por todos los hombres, 1 Timoteo 2:1. Hay una idea errónea en el cristianismo actual, que aquellos que ofrecen oraciones intercesoras por otros son una clase especial de supercristianos, llamados por Dios para un ministerio de intercesión. La Biblia es clara en que todos, absolutamente todos los cristianos, somos llamados a ser intercesores, reconciliadores y embajadores de Cristo. Todos los cristianos tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones y, así como Él intercede por nosotros de acuerdo con la voluntad de Dios, Romanos 8:26-27, nosotros debemos interceder unos por los otros. Esto no es un privilegio limitado a un exclusivo grupo de cristianos pentecostales. Este es un mandato para todos los que hemos nacido de nuevo y somos hijos de Dios. De hecho, el no ofrecer intercesión por otros es pecado. Veamos. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. 1 Samuel 12:23. Ciertamente Pedro y Pablo, al pedir a otros que intercedieran por ellos, no limitaban su petición a aquellos con un llamado especial a la intercesión. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel,
pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hechos 12:5. Notemos que era toda la iglesia la que oraba por él, no solo aquellos con el don de la intercesión. En Efesios 6:16-18, Pablo exhorta a los creyentes, a todos ellos, sobre los fundamentos de la vida cristiana, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Claramente, la oración de intercesión es parte de la vida cristiana para todos los creyentes. Más aún, el mismo Pablo solicitó a los creyentes en Roma que oraran por él. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Romanos 15:30. Él también urgía a los colosenses a interceder por él. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Colosenses 4:2-3. En ninguna parte, en ninguna petición bíblica de intercesión, hay alguna indicación de que solo cierto grupo de personas pudieran interceder. Por el contrario, aquellos que buscan a otros para interceder por ellos pueden usar toda la ayuda que puedan conseguir. Recalcamos de nuevo que la idea de que la intercesión sea el privilegio y llamado de solo algunos cristianos carece de base bíblica. Peor aún, es una idea destructiva que con frecuencia conduce al orgullo, a un sentido de exclusividad y a un sentido de superioridad. Dios llama a todos los cristianos en todo el mundo a ser constantes en la oración e intercediendo por todos los santos. Es el deseo de Dios que cada creyente sea activo en la oración de intercesión. Qué maravilloso y exaltado privilegio tenemos en ser capaces de venir confiadamente ante el trono del Dios Todopoderoso con nuestras oraciones y peticiones. Amén. Bendiciones para todos. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por darme permiso de compartir tu palabra y que esta palabra llegue a todos los corazones, comenzando por este servidor, porque necesitamos tu palabra y necesitamos aprender a interceder por todos los demás. Gracias, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret.